Continuando con el tema 2.13, que es estructura de los materiales, en donde pues la estructura como tal en función de el reacomodo de los átomos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mm, vamos a imaginar, y este ejemplo de imaginarnos comienza a surgir desde el momento en que se toma el tema de física del estado sólido o el concepto cristalino o teoría de bandas que está muy relacionado con esto, en donde imaginamos que un átomo es una esfera sólida. Esa esfera sólida que en una clase ya se los había comentado, pues simplemente tiene tendencia a enlazarse con otro átomo para formar compuestos. Pero en este caso vamos a imaginar que son pelotitas sólidas y que se están uniendo. Y que, bueno, de cierta forma, al unirse forman figuras geométricas, por ejemplo. Yo podría, y es muy común para cuestiones del material cloruro de sodio, mejor conocido como sal de mesa. Es muy conocido, pues su estructura, en donde lo que sucede es que hay un átomo de sodio, hay un átomo de cloro, ¿sí? Que está en este extremo, un poco más grande que el sodio. Recuerden que el sodio tiene una estructura más grande. Posteriormente hay un átomo nuevamente de sodio, otro de cloro, y así sucesivamente, pero estos enlaces están unidos generando que, pues, en este momento se ve un cuadro, pero en realidad forman un cubo, algo mucho más complejo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, tendríamos pues acá otro pequeño enlace, ¿verdad? Donde tendríamos acá un cloro más grande, un sodio y acá simplemente un enlace, ¿sale? Nuevamente acá y acá. ¿Sale? ¿Qué tendríamos aquí? Bueno, aquí tendríamos como tal un sodio. Ay, bueno, me salió mal acá. Un sodio y acá un cloro. Ujú. Y esto comenzaría a generar enlaces, ¿sí? Que a su vez generarían una figura geométrica. En este caso, pues un cubito, que sería para el cloruro de sodio, mejor conocido como sal de mesa. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Que tiene ordenadas sus estructuras, porque al final de cuentas lo que sucede es que como es una estructura grande, esto comienza a repetirse. ¿A qué me refiero a repetirse? Bueno, ustedes saben que no solo tienen en 1 gramo de sal de mesa o cloruro de sodio, no solo tienen pues estos átomos, sino que es una configuración grande que se va uniendo. ¿A qué me refiero? Bueno, a que esto se uniría, bueno, aquí no se puede ver muy bien, ¿no? Porque lo está traslapando, pero se uniría así en cadenas, generando una estructura mucho más grande, ¿sí? A esa estructura secuencial ordenada de cubos, por así llamarlos, se le llama estructura cristalina, ¿sí? Ok. Esta estructura cristalina se da en algunos materiales, como la sal de mesa. De hecho, si ustedes agarran una porción, una cosita pequeña para ver cómo está, van a ver un cristalito, ¿sí? No en todos los materiales se puede observar tan simplemente. Ese material es cristalino. Algo que usualmente tenemos tendencia a confundir es que un vidrio de una casa común que está hecho a base de silicio le decimos cristal, que es un nombre incorrecto que venimos arrastrando porque estructuralmente no tiene cristales, es decir, el ordenamiento de sus moléculas no forman figuras geométricas, están completamente dispersas, generando materiales amorfos. Ok, ¿qué es un material amorfo?
Regresando acá, un material cristalino es el que tiene ordenado de forma geométrico, pues sus átomos. Si ustedes lo repiten varias veces, van a tener un monocristal. ¿Qué es un monocristal? Bueno, un monocristal es la repetición de esta estructura completamente, es decir, todos aquí cubitos, cubitos, cubitos en una sola orientación. ¿Ok? De ahí se deriva otro concepto importante que es un policristal. ¿A qué se refiere un policristal? Bueno, a que tiene cubos, por ejemplo, bueno, aquí no hay un cubo que me salga como tal, pero podríamos ponerlos como cuadrados representando esa figura geométrica. Un policristal debería de tener sus cubitos así, perdón, un policristal así, es decir, un ordenamiento en una dirección. Mm, Bueno, aquí me salió. Suponiendo que son perfectos e iguales, ¿verdad? Y el policristal, bueno, a lo mejor por acá tendría otra orientación, ¿no? De otro cubito, que serían, estos siguen siendo cuadrados, pero están en otra orientación, ¿sí? Que sería hacia acá. Bueno, suponiendo que me están saliendo bonitos, claro, que serían otros cubos, pero orientados hacia otro lugar. Ujú. Este es un policristal. En conclusión, podríamos decir que un policristal, pues es la unión de varios monocristales que tienen diferente dirección. Eso es, porque yo podría, pues analizar como tal, ¿no? Así. Es decir, que si yo quisiera ser un poco más analítica, podría decir que este policristal, que es todo esto, y si agarro solo un espacio de ese policristal, este sería un monocristal. Es decir, que los policristales están unidos o hechos a bases de diferentes monocristales. De manera sencilla, por así decirlo, ¿no? Que en realidad un policristal es un material que tiene diferentes orientaciones, o sea, diferentes estructuras geométricas ordenadas de diferente forma. Ahora viene el concepto de lo que sería un material amorfo. Un material amorfo, lo que realmente trata de decirnos es que que no tiene como tal una estructura geométrica, que los átomos están pues dispersos en diferentes puntos que no forman una figura geométrica como tal, sino que están ahí distribuidos. ¿Qué es lo que ocurre con los vidrios de las casas? Esos vidrios no tienen una estructura geométrica definida y por lo tanto son amorfos, no son cristales, ¿sí? Entonces, de forma general, nosotros tendríamos monocristales, policristales y amorfos. Dice que los materiales cristalinos, pues son arreglos periódicos de átomos 3D, que son esas figuras cristalinas que les venían mencionando, y que son periódicos porque siguen esa secuencia, es decir, siguen siendo, en el caso del cloruro de sodio, que es un cubito, siguen siendo muchos cubitos unidos. Es típico de metales, de muchos cerámicos y de algunos polímeros, es decir, de algunos plásticos, pero no muchos. Los materiales no cristalinos, que recordemos que, bueno, que un material no cristalino es un material amorfo, que es aquel que no tiene una configuración geométrica, es decir, un ordenamiento de esos átomos. Eh, pues nos dice que como tal, son los átomos que no tienen un arreglo periódico, lo que les acabo de decir, un ordenamiento, ocurren en estructuras complejas en enfriamientos muy rápidos. Y también existe el óxido de silicio no cristalino. Si se dan cuenta, aquí están perfectos, parecen como bencenitos. No son bencenos, pero parecen como bencenitos. Ven, es un hexágono. Y aquí no tiene forma de un hexágono, de hecho está como empujado, comprimido hacia acá y así sucesivamente. Es decir, que estos son los materiales no cristalinos, no poseen una forma como tal.